Calor, calor en la superficie y debajo de la tierra, en los túneles del subte. Allí están los andenes nuestra compañera Laura Maiocchi por esto de levantar los molinetes, medida de fuerza contra el aumento. Laura. Y más intenso aquí la jornada y el calor también, y además porque hay una espera que tiene que ver con los tiempos de la justicia. Estamos con Pedro Busetti, la gente de DEUCO, Defensa de Consumidores y también de Usuarios. Estamos hablando de una espera que tiene que ver con los tiempos de la justicia. Ustedes han presentado, por lo menos han sumado 7 recursos de amparo para que este aumento del boleto no se lleve a cabo. A ver si me puede explicar técnicamente qué es lo que están esperando. Bueno, el recurso de amparo fue firmado, como vos decías, por 7 asociaciones de usuarios y consumidores, por legisladores de la ciudad, y en el planteo que hacemos en el amparo estamos planteando la ilegalidad del aumento de tarifa dispuesto por el gobierno de Macri y solicitándole a la justicia, en este caso al juez Ernesto Lima, que está a cargo de la causa, el dictado de una medida cautelar que suspenda el aumento de la tarifa hasta tanto el gobierno de la ciudad cumpla lo que establece la Constitución y la ley. Medida que se tiene que resolver en esta jornada, ¿no? Debería resolverse porque obviamente aquí hay una urgencia en la medida en función de que 1,5 millones de personas viajan diariamente, como vemos aquí, en subte. O sea, están afectándose 1,5 millones de personas que en este momento tienen que pagar 2,50 pesos. Aguardamos que en el día de hoy esta medida salga y que, bueno, que favorezca a todos los usuarios y vuelva a restablecer el marco legal que nunca debió haber sido violado por el gobierno de Macri. La pregunta de rigor es, bueno, supongamos que el juez falla en favor de esta medida de no innovar con respecto al aumento del boleto, de dejarlo en el precio que estaba, 1,10. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes a consecuencia? Lo que haríamos sería apelar la medida porque entendemos que no hay razonabilidad desde el momento en que no hubo ningún estudio económico, ningún análisis de la estructura de costos para determinar que de 1,10 pesos el boleto cueste 2,50. Fíjese que en el decreto, que salió 15 horas después que se aplicara el aumento de tarifa el viernes 6 de enero, el gobierno de la ciudad dice que Subterráneos de Buenos Aires hizo un estudio del análisis de la tarifa. Si tenemos en cuenta que el acuerdo se firmó el 3 de enero, y el 4 de enero ya se había dispuesto el aumento de tarifa, la pregunta es, ¿en qué momento Subterráneos de Buenos Aires hizo el estudio que determinó que la tarifa tenga un valor de 2,50? Realmente resulta inaudito, increíble leer los fundamentos del gobierno de Macri que da en el decreto para justificar el aumento de tarifa. De la misma manera que dice que como el Estado Nacional le da solamente 360 millones de pesos para cubrir el subsidio, la ciudad de Buenos Aires no tiene dinero para sostener el subsidio, cuando en realidad la ciudad de Buenos Aires es el distrito nacional más importante de mayores recursos económicos. Lo que tendría que hacer Macri es pedirle a la legislatura la ampliación del presupuesto para que la legislatura le vote los 360 millones de pesos que le faltarían para cubrir el supuesto déficit y de esta manera, si tiene voluntad política, la tarifa nos seguiría costando a los usuarios 1,10 pesos, como hoy cuesta el colectivo y como cuesta el ferrocarril. Porque además esto se lo bajo bien lisa y llanamente a la gente, al común de la gente, el perfil de la gente que toma este tipo podemos decir, de medios de locomoción, de medios de transporte, ¿no? El famoso tema, la famosa discusión de fondo, casi ideológica, es si un medio de transporte tiene que ser para el usuario o rentable para las empresas. Mire, nosotros justamente, el ministro de Economía de la ciudad, Grindetti, habló de la rentabilidad que tiene que tener la empresa, que tiene que tener el servicio para el gobierno de la ciudad. La rentabilidad surge del 1,5 millones de personas que diariamente ingresan a la ciudad de Buenos Aires y favorecen el Producto Bruto de la ciudad, que consumen, que viajan, que compran. Ese es el valor que debería tener la tarifa. No es en un sentido economicista que Macri tiene que fijar la tarifa, sino con un sentido social, como se ha fijado hasta la fecha, en el valor de 1,10. Gracias. La palabra de Pedro Busetti. Estamos hablando de las personas que están acompañando esta medida. Entonces, ya llevamos casi de 2 horas y un poquito más. Comenzó a las 7 de la mañana. Los molinetes están liberados. La gente puede pasar hasta las 10 de la mañana. Y el segundo turno será a la tarde, a partir de las 16 hasta las 19 horas. Recordemos, lunes, primer día. Se presume que esto va a llegar hasta el día viernes. Muchísimas gracias, Laura Maiocchi. Volvemos a vos cuando lo dispongas.